La misión es el corazón de la iglesia. No hay nada más importante que hacer misión y tener recursos para la misión. Pero tristemente, hay tantas ataduras en la iglesia de hoy para ejecutar esta gran comisión que hemos perdido la perspectiva, porque al colarse la visión se pierde. Vamos a hablar de las ataduras misioneras. ¿Qué ata la misión? ¿O qué ata la iglesia para que no cumpla su misión? Ponga atención a esta enseñanza. Hablemos hoy de las ataduras misioneras, cosas que impiden a la iglesia hacer aquello para lo cual ha sido creada. ¿Cuál es la visión de la iglesia original? ¿Para qué Jesucristo llamó a sus discípulos y fundó el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Pues para evangelizar y preparar la venida del reino de Dios cuando Jesús vuelva por segunda vez. O sea, preparar un pueblo para su honra y gloria. De manera que la gran misión es la gran comisión. Llevar el evangelio a toda criatura, pero no solamente hablar por hablar, sino tomarlos, enseñarlos y hacerlos discípulos. Pero, ¿cuál es la realidad actual que vivimos? Los campos están blancos para la siega y no hay quien vaya. El mundo se pierde, adolece de depresión y angustia, sin esperanza. ¿Y la iglesia qué hace? Dios tuvo que permitir que viniera esta pandemia del coronavirus para que salieran de los templos y se encerraran en las casas a pensar que en cuatro paredes encerrados todos no podemos hacer la gran comisión. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 y 38. Sin embargo, los bancos están llenos del dinero de algunas iglesias que tienen cientos y millones guardados y viven en comodidad y opulencia, mientras que el mundo se muere de hambre espiritualmente hablando y materialmente hablando. ¿Y para qué queremos el dinero en el banco y las comodidades si el mundo se nos está perdiendo? Hoy se proclama un evangelio de prosperidad, una prosperidad que ya va a la quiebra, porque el mundo está en bancarrota. Se derrochan recursos millonarios y pastores se dan el lujo de tener carros de último modelo y hasta aviones propios y vivir en mansiones billonarias, mientras muchos mueren de hambre física y espiritual. Pero hay una historia que debemos recordar. ¿Se acuerdan ustedes del relato del rico y Lázaro? ¿Qué mensaje contiene esa historia? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esto lo relata Lucas 16, 19. Y sin embargo, con toda su riqueza y opulencia, ¿a dónde fue a parar? Al infierno. ¿Y qué pasó con el pobre? Esos predicadores que dicen que la pobreza es una maldición, pero en este hecho vemos que la riqueza fue la maldición. ¿Qué pasó con el pobre? Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían sus llagas. Los versos 21 y 22. Quiere decir que este pobre hombre no tenía nada. Era un mendigo y tenía que comer de las sobras que caían de la mesa. No poseía nada, pero sin embargo, lo poseía todo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento. Versos 22 y 23.
¿Por qué la iglesia perdió la visión misionera? ¿Por qué? Actualmente hay muchos factores que han desviado a la iglesia de su propósito original y ha convertido a los cristianos en espectadores pasivos del caos actual, acomodados y buscando bienestar, sin pensar en el dolor de los demás. Entonces, ¿cuál es el pecado más grave en la situación actual de esta tragedia que nos agobia? ¿Por qué faltan obreros? ¿Y por qué se ha perdido el compromiso misionero? ¿En dónde radica la raíz del problema? Pues simplemente en la sociedad del bienestar. Nos hemos acomodado, sí. Y hemos perdido el espíritu de sacrificio y de entrega. Y por lo tanto, no estamos dispuestos a hacer lo que es menester hacer. Hay muchas cosas que nos han arruinado. Por ejemplo, el amor al dinero domina sobre la entrega. Vamos detrás de la movida. Nuestro mundo ha caído en presa de un materialismo brutal que se sacia con tener y no se satisface con poseer. Tristemente, todo se vende, hasta la bendición de Dios. Todo tiene un valor. Se invierte para multiplicar los bienes y muchas veces se enfoca el quehacer de la iglesia como una empresa, como un negocio. Este es el mensaje que se ha propagado a través de la teología de la prosperidad. Tanto tienes, tanto vales. Le hemos rendido culto a los dioses de este siglo. ¿Y cuáles son los dioses de este siglo? El tener, búsqueda de riqueza y bienestar. Y el ser, buscar el poder, la grandeza y los títulos. ¿Cuál es el arma más poderosa de Satanás para destruir la obra misionera? Poner en el corazón del hombre dos elementos destructivos. Estos dos elementos es el arma más poderosa de Satanás. Uno, el deseo de poder y el anhelo de riqueza. Se llama ambición. ¿Qué le ofreció Satanás a Jesús? Bueno, le dijo, llevó al diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, es la enseñanza de Jesús. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esto destruye la ambición y la codicia como parte del ser. Así que, no os afanéis por el día de mañana. Fíjense bien, son enseñanzas de Jesús. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Pablo advierte el peligro del amor al dinero, que es el que domina hoy. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia dañosa, que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Y después dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Así que debemos estar siempre contentos, orar en todo momento, dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que espera Dios de ustedes, como cristianos que somos. San Pedro ratifica lo que dice Pablo, porque Pablo también dice lo que enseñó Jesús. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente. O sea, no por fuerza, no como teniendo dominio de la iglesia, no como siendo absoluto, con poder absoluto. Y después dice, no por ganancia deshonesta, tendiendo bendiciones, prometiendo pactos, sino con ánimo pronto. Ahora bien, lo que enseñó Jesús está claro. No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Queremos la enseñanza más clara que esta? ¿Por qué nosotros nos preocupamos tanto por las cosas materiales? ¿Por qué la visión misionera se ha perdido? Por el afán, la ambición y el deseo de bienestar. Porque no estamos dispuestos a aceptar el padecer como buenos soldados de Jesucristo. Tristemente hemos despojado al cristianismo de los elementos esenciales para alcanzar una verdadera misión, que es, primero, lo más importante, es el bienestar del edificio del culto que la obra misionera. Gastamos más en infraestructura y comodidad de un templo que en enviar obreros al campo. Tristemente empleamos el 80% de lo que recibimos en sueldos, comedida, lujos, programas de diversión, adornos, y apenas usamos un 15% para la obra misionera y los necesitados. Y vean esta cifra. El modelo actual de la iglesia es más del 50% se va en sueldo, cerca del 40% al 30% en mantener un edificio. Apenas tenemos un 15% en misiones y apenas un 5% en ayuda social a los hermanos necesitados. ¿Cuál debe ser el modelo bíblico? El modelo bíblico está claro. Ahí lo tenemos, el modelo bíblico. ¿Sería correcto invertir en salario un 10, un 15%? En el edificio, bueno, en salario podríamos pensar que es lo mínimo, ¿verdad? Quizás un 10%. En el edificio, un 2, 3%. La iglesia primitiva no gastaba en edificios porque no tenía bienes. Sin embargo, en la iglesia primitiva, la misión y la ayuda social ocupaba el 40 y el 50%. ¿Seguimos este patrón bíblico nosotros? ¿Esta es nuestra realidad? ¿En qué empleamos los recursos? ¿O en qué empleó la iglesia los recursos en la iglesia primitiva? Bueno, dice la Biblia en Hechos 4, 34, 35 que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34 al 35. Esta era la iglesia primitiva. Hoy esto no ocurre. En esta pandemia muchas iglesias, en vez de pensar en los hermanos necesitados, hasta le piden los diezmos por tigomonio o por correo. ¿Qué es lo más importante? Dar para ayudar y no para mantener una burocracia eclesiástica. La Biblia enseña en 1 Corintios 16, del 1 al 3, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Y por qué Jerusalén? Porque había necesidad y hambre, porque la iglesia estaba en crisis y perseguida. Era una iglesia solidaria que se identificaba con el dolor y la miseria. Dice la Biblia en 2 de Corintios 8, 14, 15, sino que para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad como está escrito.
El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Segunda de Corintios 8, 14 y 15. Así que vivan en armonía unos con otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos en saber. Compartan lo que tienen con el necesitado. Porque el servicio al Señor envuelve sufrimiento. Sí, porque no hacemos lo que queremos, ni lo que deseamos, sino lo que el Señor manda. Ser misionero significa sufrir, padecer, llorar, clamar, interceder. San Pablo expresa: y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos que quieren que se debieran gozar, confiando en vosotros todo, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por las muchas tribulaciones y angustias del corazón os escribí, fíjense bien, con muchas lágrimas, no para que fuisteis contristados, sino para que sepáis cuán grande es el amor que os tengo. Porque todo el que ama sufre, y todo el que sufre ama. Dice el salmista: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Conclusión: cuando nos acomodamos, nos materializamos, nos volvemos egocéntricos y afanados, perdemos el espíritu misionero y perdemos la mente de Cristo. Entonces, caemos en la deshumanización, que tristemente es la que domina en el mundo. Interesante el tema, ¿verdad? Así que esforcémonos en el esfuerzo misionero. Esforcémonos en hacer aquello que el Señor nos ordenó. Id y hacer discípulos. Predicad el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Este es nuestro deber. No dejemos de cumplirlo. Dios nos ayude. Gracias por tu compañía. Información o preguntas me puede escribir a mariofumero@hotmail.com. Puede apoyar este ministerio también. Puede encontrar todos estos estudios en mi página web www.contralapostasía.com o también en mi cuenta de Facebook, Mario Fumero. Gracias y recuerde que a partir de la próxima semana seguiremos con ustedes. 8 de la noche, hora de Centroamérica, 10 de la noche, hora de Estados Unidos, del este de los Estados Unidos. Gracias por su compañía y Dios les bendiga.